Y justamente en el capítulo 11 del libro de los jueces encontramos acerca de este hombre llamado Jefté. El nombre Jefté significa él abrirá, él abrirá. Y vamos a hablar de este líder de Israel, este líder que Dios levantó para dar libertad al pueblo. El periodo de los jueces es un periodo que encontramos en la historia de Israel en el cual Dios no había permitido que el pueblo tuviera rey, porque Dios mismo era el gobernante. Y Dios usaba a estos hombres de fe, estos hombres guerreros, estos hombres que estaban al servicio de Dios para juzgar al pueblo. Pero cada vez que uno de estos jueces moría, el pueblo siempre tenía la tentación de buscar otros dioses. Se desesperanzaban, dejaban de confiar en Dios y se iban tras las prácticas del paganismo. Y esto se repitió una y otra vez en el periodo de los jueces. Pero vamos a entrarnos al capítulo 11, donde se describe a Jefté. Dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Jefté, menciona la palabra de Dios, era nieto de Manasés. Manasés tenía un nieto de nombre Galaad. Y por ese nieto se llamó a esa región. Es la región que estaba allí al otro lado del Jordán. Si uno mira allí el mapa de Israel, si uno se ubica en un mapa de Israel y puede ver a la margen derecha del río Jordán. El río Jordán actualmente divide, y también en aquel tiempo divide el territorio de Israel. Hoy día divide el territorio de Israel con lo que hoy es el país de Jordania. Pero antes de que se existieran esos países, esa región también le pertenecía a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Allí al otro lado del Jordán, ahí estaba la región de Galaad. También era territorio más hacia a la parte derecha, o sea, hacia el este, era el territorio de Moab. Moab, recuerden que eran los descendientes de una de las hijas de Lot, Moab. Entonces, en esa región se ubicaron allí los descendientes de Manasés, de uno de sus nietos llamado Galaad. Lo describe la Biblia en libros de Números, en Josué, en Crónicas. Y dice en la palabra de Dios, de esas tribus de Manasés, allí uno de esos descendientes fue justamente Jefté. Leemos la palabra de Dios, dice: Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y su padre fue Galaad. La esposa de Galaad no había tenido hijos, y cuando, sin embargo, dice, pero más tarde él tuvo hijos. El padre de Jefté, es decir, Galaad. La madre de Jefté, sin embargo, Galaad había tenido un hijo con una mujer prostituta. La madre de Jefté era prostituta. Y por ese, y seguramente el padre entonces lo tomó, lo llevó consigo a su casa y lo crió. De esa manera indicando que el deseo era tratarlo como un hijo legítimo, como un heredero, como un hijo del pueblo de Dios. La mujer de Galaad no había tenido hijos, pero luego dice, y cuando crecieron, dice, la esposa de Galaad luego tuvo hijos. Y cuando crecieron, le dio hijos. Y luego cuando crecieron, echaron a Jefté diciendo: no heredarás en casa de nuestro padre,
porque eres hijo de otra mujer. Mire, tenemos aquí este relato. Es una historia que se repite también en las relaciones familiares. Cuando un padre tiene hijos con una dama, luego tiene hijos con otra dama, y encontramos allí que existen esos celos, esas luchas fratricidas, esas luchas entre familias, y los hijos que no tienen la culpa de los errores de sus padres vienen a sufrir. Aquí los hijos de la esposa de Galaad, entonces no quisieron que su hermano de padre, heredara con ellos, porque era hijo de otra mujer. El corazón de aquel padre tuvo que haber sufrido mucho, porque él quería a todos sus hijos por igual, pero su hijo mayor fue desterrado. Lo echaron. Eso es lo que encontramos aquí. La esposa de Galaad había tenido hijos y cuando crecieron echaron a Esté diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y el versículo 3 de Jueces dice: que huyó pues Esté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esté fue echado. Tob era un lugar llamado Istob, y figura entre la lista de los pequeños pueblos, entre los pueblos arameos al este del Jordán, entre los cuales los amonitas consiguieron tropas mercenarias para pelear contra David. Este pueblo de Tob era como un pueblo independiente y de rebeldes y de mercenarios. La palabra mercenario la podemos entender como aquellos que peleaban a cambio de un botín, a cambio de un salario, que no tenían unos ideales y unos principios definidos, que no tenían una identidad definida, sino por quien le diera mayor beneficio. Eran guerreros, soldados, eran rebeldes, de malas costumbres, y Jefté se fue allá. Desafortunadamente, cuando los seres humanos pasan por momentos difíciles, en su desilusión, en su resentimiento, muchas veces se van a buscar las compañías inadecuadas. Y sucede muy a menudo. Alguien que está sufriendo una circunstancia en su familia, en su hogar, en su pueblo, a veces de rebeldía, va a buscar a personas que no le convienen. Y a veces a sabiendas que a sus padres le disgustan ciertas compañías, los va a buscar. Sucede también en nuestra sociedad. Quizás es una especie de agresividad pasiva, se llama eso. Es decir, aquel que se hace daño a sí mismo, tratando de esa manera hacer sufrir a aquellos con quien siente alguna rebeldía, algún resentimiento. Jefté usó de esta práctica, y dice la Escritura que Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Job, dice, y se le juntaron hombres desocupados que hacían incursiones bajo su mando. Eran gente pobre, sin propiedad, ni empleo, ni preparación para ganarse la vida, fuera de su habilidad para pelear. No eran necesariamente hombres carentes de cualidades morales, sino más bien que no habían prosperado, por lo cual vivían inconformes y necesitados. Hombres ociosos, hombres que llaman mercenarios. Y saben, Jefté en su resentimiento, en su dolor, en su rebeldía, buscó estas compañías y estuvo con ellos. Estas personas, como Jefté, rechazados, renegados, viviendo allá con los que no tienen compañía, con los que
se han alejado muchas veces de Dios, que piensan buscar de cualquier modo la vida, de cualquier manera. Pero sucedió que, versículo 4 del libro de Jueces, después los amonitas hicieron la guerra contra Israel. Y los ancianos de Galaad sufriendo porque una y otra vez el pueblo se alejaba de Dios. Y como consecuencia del alejamiento de Dios venían los pueblos enemigos y procuraban destruir a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Y cuando nuevamente se vieron amenazados, ellos se enteraron de que Jefté era el líder de ese ejército. Y dice la Escritura, que, versículo 5, que los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron: ven y sé nuestro capitán para combatir a los amonitas. ¿Saben? Después que había sido echado, nadie lo defendió. Después que estaba por allá, cuando el pueblo de Dios se vio en aprietos, ellos fueron a buscarlo. Entonces se acordaron que era de ellos, de los nuestros, y fueron a buscar a Jefté. Entonces lo valoraron porque era guerrero, porque era valiente, porque era atrevido, porque tenía un ejército, y entonces lo buscaron. Y el comentario que quiero decirles es que Dios a menudo elige personas marginadas, rechazadas, con pasados complicados para llevar a cabo sus propósitos. Moisés había tenido que huir. El pueblo no lo había amparado cuando se había equivocado y había asesinado al egipcio. Nadie lo amparó. Dios lo llamó para que viniera a ser el libertador de Israel. David, perseguido por Saúl y viviendo también de manera similar a Jefté, con guerreros, luchando y muchas veces equivocándose, pero así Dios lo llamó. Podemos ver ejemplos de mujeres que no eran del pueblo de Dios, que vivían una vida que no estaba acorde con los principios de Dios, como Rahab, pero Dios así la llamó para ser usada. Porque saben, porque el rechazo humano no limita la elección de Dios. ¿Saben qué bonito esto? Esta historia, este pasaje bíblico trae una esperanza para nosotros, y es la manera como Dios puede usarnos. No importa la circunstancia, no importa la condición, no importa, aún a pesar de nuestros errores, Dios nos llama. Sin embargo, hermano, este pasaje de la Biblia también nos debe hacer reflexionar, sin embargo, que este trasfondo de dolor, de exclusión, de resentimiento, pudo haber forzado en Jefté también un carácter duro y quizás una necesidad de ser reconocido, de ser validado. A veces hay costumbres que adquirimos cuando estamos en resentimientos, en alejamientos, en rebeldía, que pueden afectar nuestras vidas. Y es muy importante meditar en el propósito de Dios y con humildad buscar a Dios, que a pesar de nuestros errores pasados, Él transforme y restaure totalmente nuestras vidas. Y que si el Señor nos ha llamado para servirle, podamos hacerlo de la mejor manera, permitiendo que Dios nos guíe a pesar de las cosas que hemos aprendido equivocadamente. Este es un testimonio de que Dios llama a las personas, no importa las circunstancias, pero también en la historia de Jefté encontramos algo de lo que nosotros debemos pedir a Dios que nos libre. Vamos a seguir adelante en el relato. Amón hace la guerra contra Israel. Dice en los versículos 4 al 6, como leíamos, que aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tribu de Tob, y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Los hijos de Amón eran allí, los que estaban ahí del otro lado de los Jordán, allí los vecinos de Jefté, con los que quizás Jefté muchas veces había enfrentado.
y valientemente los había enfrentado. Y los ancianos se enteraron y mandaron a llamar a Jefté. Pero Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Jefté puso una condición. Dijo: yo voy. El versículo 7 podemos decir, dice: respondió Jefté a los ancianos: ¿no me aborrecisteis y echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad le respondieron: Jefté, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra nosotros y seas caudillo de todos los que habitamos en Galaad. Y Jefté preguntó a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los amonitas y el Señor los entrega, ¿seré yo vuestro caudillo? Jefté se acordó de que lo habían echado, de que no lo habían defendido, pero ahora lo necesitaban. Y lo llamaron y lo buscaron, pero él pone una condición: ¿seré yo vuestro caudillo? Entonces, dice, los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: el Señor sea contigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté fue con ellos, y el pueblo lo eligió caudillo y príncipe. Y Jefté repitió todas las palabras. Y entonces Jefté trata de conciliar de manera diplomática, de manera dialogada. Le envió mensaje al rey de Amón diciendo: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué has venido a pelear contra mi país? Y el rey de Amón respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemelas en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros. Empezaron a dialogar, a negociar. Amón reclamaba las tierras, pero Israel también reclamaba que Dios le había entregado esas tierras. Intentaron hacer una conciliación amistosa. Esto muestra también un liderazgo prudente, sabio de Jefté. Él tenía la capacidad de guerra, pero quiso sabiamente primero entonces conciliar con los enemigos y evitar la guerra. Pero saben, sin embargo, cuando no hubo manera de conciliar, Jefté se fue a hacer la guerra contra los amonitas. Pero en este relato hay algo que voy a ir avanzando hacia esta parte final del relato y resaltar un aspecto aquí antes que el tiempo nos acabe. Antes de enfrentar a Amón, entonces Jefté hace un voto. Dice el versículo 29. Dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y cruzó por Galaad y Manasés y pasó a Mizpa de Galaad y ahí atacó a los amonitas. Pero el versículo 30 dice que Jefté hizo un voto al Señor diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, el que salga a recibir a las puertas de mi casa cuando yo vuelva de los amonitas será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté, dice el versículo siguiente. Aquí está este pasaje que llama la atención. Antes de enfrentar a Amón, él hace un voto, que es el que se registra en los versículos 30 y 31. ¿Qué consiste este voto? Él hizo como un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios. Era como su manera de querer honrar a Dios. Jefté había vivido por allá renegado, rebelde, alejado, resentido, rechazado. Pero en medio de esas circunstancias, Jefté reconocía a Dios. Y en ese acto de reconocimiento hacia Dios, él antes de ir a la guerra invoca la presencia de Dios. Y le hace un voto, le dice un voto a Jehová, o sea, una promesa, le dice: si entregares a los amonitas en mis manos,
Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Pero saben, este voto es extraño, ¿verdad? Realmente este voto es extraño. Él le pide a Dios que si lo bendice y lo hace salir victorioso, entregará a una persona en holocausto. ¿Saben? La práctica de quemar a los seres humanos en holocausto a los dioses no era una práctica que había enseñado Dios. No era una práctica de los hijos de Dios. La literatura de las naciones de la antigüedad muestra que con frecuencia los antiguos hacían estos votos a los dioses. Y tristemente algunos hebreos, copiando las prácticas del paganismo, ofrecieron a sus hijos también a los dioses paganos. De hecho, mis hermanos, permítame decirles que cuando algunos reyes de Israel se trajeron esa práctica hacia el pueblo de Dios, escogieron un lugar donde ofrecían esos cultos de idolatría, esos cultos que eran rechazados por Dios, eran abominables para Dios. Y hay unas personas que menciona la Biblia llamados los hijos de Ginón. Los hijos de Ginón. Los hijos de Ginón tenían esa práctica de ofrecer sacrificios de seres humanos y de niños a los dioses paganos. Había un dios en la antigüedad, en particular el dios Moloch, a quien le ofrecían sacrificios humanos. Y quiero mencionar este lugar ahí donde los hijos de Hinón hacían estos sacrificios, porque este lugar fue llamado el Valle de Hinón. Esta expresión fue conocida de manera abreviada como Ben Gidón, y luego fue transliterada como Gehenna. Y ese término Gehenna es el que se traduce luego en el Nuevo Testamento como infierno. Y de allí viene esa idea que entró al cristianismo de que hay un lugar donde los vivos se están quemando y donde se estarán quemando por los siglos de los siglos. Lo que la cultura cristiana moderna, con la influencia del paganismo, ha llamado infierno. Pero saben, eso no existe. El lugar donde es llamado la Gehenna, si usted puede ir hoy y visitarlo, es un lugar geográfico, ahí a las afueras de Jerusalén, y hoy día es un jardín, es un campo, hay un jardín, ahí a las afueras de Jerusalén. Eso no existe, eso es una idea que el enemigo metió en la mente, tomado de esa figura de las prácticas antiguas de quemar vivos. Ahí también quemaban desechos, basuras, animales. Y esta práctica ha traído al cristianismo terribles consecuencias, porque el enemigo ha tomado a través de esta práctica distorsionando la fe de muchas personas y creyendo que las personas después que mueren siguen vivos y están quemándose, y claman a Dios para que los libren del infierno, y todas las ideas que han distorsionado la fe cristiana en estos tiempos modernos. Pero esa idea también afectó a hombres como Gesté, porque copiando esa práctica de aquellos ociosos con los que se había juntado, él creyó que la manera para honrar a Dios, para que Dios le diera la victoria, era ofreciendo a alguien en sacrificio. Dios no estaba pidiendo esto, Dios no le había pedido esto. Pero Gesté estaba siempre tratando de agradar. El hecho de haber sido rechazado en su niñez, el hecho de haber sido rechazado por sus hermanos, por su familia, el hecho de que los ancianos no lo habían protegido, marcó en él una herida de resentimiento que no pudo sanar, que no fue llevada al Señor, que no fue presentada delante de Dios, y erradamente hizo un voto que Dios no le había pedido. El versículo 34, 32 dice: fue Jefté y combatió a los amonitas, y el Señor los entregó en su mano, y los venció con muy grande estrago desde
Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta la Vega de las Viñas, y fueron sometidos los amonitas de Israel. Dios le dio la victoria a Jefté, pero no por el voto que había hecho, sino porque Dios le había levantado a él entre los olvidados para demostrar la misericordia de Dios y la obra de Dios, para que el pueblo que se había alejado entendiera que él podía usar a una persona que habían desechado para mostrarle al pueblo que la victoria es de Dios, no del ser humano, y que la victoria es cuando confiamos en Dios y cuando buscamos a Dios. Y Dios había traído a Jefté para dar una lección al pueblo de que este hombre rechazado, Dios lo podía bendecir y hacerlo juez. Y Jefté estaba allí para que Dios manifestara su gloria en él. Pero tristemente Jefté había aprendido cosas del paganismo que le trajeron tristeza a su vida, que innecesariamente las usó y trajeron tristeza a su vida. Porque el versículo 34 nos dice que cuando Jefté volvió de Mizpa, cuando venía victorioso, cuando Dios lo había bendecido, él volvió a su casa y él había hecho un voto que la primera persona que saliera, que él viera, lo iba a ofrecer el sacrificio. Y aquí que su hija salió para recibirlo con panderos y danza, gozosa. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he hecho palabra a Jehová y no podré retratarme. Jefté adoraba al Dios de Israel y confiaba en él en esta empresa. Pero se había criado en un país extranjero entre gente pagana. Y estas naciones ofrecían sacrificios humanos en el momento de la crisis. En Segunda de Reyes dice que el rey Moab sacrificó a su hijo, al dios Quemos, como un último acto desesperado para salvar su ciudad del ataque de los israelitas. Esta práctica era de los paganos, pero Jefté la adoptó sin calcular que quien saldría a su encuentro era su única hija. En el libro de Levítico, capítulo 18, la ley de Moisés prohibía los sacrificios humanos, pero hasta los tiempos de Acaz y Manasés ocasionalmente fue desdeñada esta prohibición. El pueblo de Dios de la antigüedad, el pueblo de Judá fue rechazado porque reyes como Manasés habían hecho de esta una práctica en el pueblo de Dios. Cuando Josías encontró el libro de la ley y vio que Dios prohibía los sacrificios humanos y cómo Dios los abominaba, Josías rompió sus vestiduras también, así como lo hizo Jefté, y entendió que habían pecado. Jefté con dolor, tuvo que enfrentar que una práctica del paganismo había hecho innecesariamente una tragedia en su familia. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté para que Israel pudiera ser salvado de la destrucción, pero la presencia del Espíritu no garantiza la infalibilidad ni la omnisciencia. Hermanos, Dios puede estar bendiciendo nuestra vida, pero necesitamos consultar constantemente a Dios, porque hábitos, prácticas y enseñanzas equivocadas pueden traer tristeza a nuestra existencia. No estamos exentos de equivocarnos. Por eso necesitamos consultar a Dios. El afán descontrolado muchas veces de los seres humanos hoy, de ir tras la victoria, o a veces tras las cosas materiales, no es algo natural. Y muchas veces muchos hijos de Dios que temen a Dios, que aman a Dios, pero que a veces aprendemos cosas del mundo o que queremos que nuestra vida sea muchas veces como la del mundo. Una de estas prácticas hoy no es ofrecer los hijos,
en holocausto. Pero hay otras cosas, como el afán descontrolado por obtener cosas materiales, o reconocimiento, o fama. Es un dicho de que las cosas del mundo están afectando nuestras vidas y que nos hemos alejado de Dios. Desde la antigüedad, antes de proveernos casa y comida, necesidades materiales, Dios plantó el árbol de la vida para mostrarnos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una necesidad muy grande tenemos nosotros de consultar a Dios, de buscar la sabiduría de Dios, de revisar muchas veces esta manera como estoy viviendo, ¿está acorde con la voluntad de Dios? ¿Cómo estoy siguiendo por las costumbres de la gente de este mundo? La palabra de Dios nos dice lo que realmente Dios pide. Porque hay cosas que creemos que Dios pide, pero Dios no pide. Yo recuerdo una vez como pastor en una de las iglesias, hubo alguien que se me acercó y me dijo: pastor, yo hice un voto al Señor. Yo le voy a construir a Él una iglesia. Hice un voto al Señor. Y qué bonito, suena muy lindo. Qué hermoso. Yo le voy a construir una iglesia al Señor, ¿saben? Pero yo fui a visitarlo y un día me di cuenta que este hombre ganaba dinero de una manera que no era correcta, no era lícita. Estaba en negocios donde transportaba cosas que no eran convenientes. No era una práctica para los hijos de Dios, pero él quería ganar dinero de esa manera, porque quería hacer una iglesia para Dios. Pero ¿saben? Dios no le pide a una persona que para traer una ofrenda tenga que hacer cosas inadecuadas. Dios no pide eso. Cuando el rey David quiso hacer una casa al Señor, Dios le dijo: tú no me vas a hacer casa a mí. ¿Cuándo uno realmente va a querer rechazar a alguien que diga: pastor, quiero dar una ofrenda para hacer la iglesia nueva o para hacer la iglesia que no tienen? Qué maravilloso sería que yo pusiera en el corazón de muchas personas hacer un templo, con tanta dificultad y necesidad con que se construyen las iglesias. Pero saben, pero yo no le podía decir a ese hombre que eso era la voluntad de Dios, porque él estaba haciendo cosas incorrectas, cosas ilícitas. Yo tuve que compartir con él la historia de David. Yo dije, lo primero que Dios le dijo a David fue que pusiera en orden su casa. Primero, pon en orden tu casa. Y no fue a David a quien Dios dejó que construir un templo, fue a su hijo Salomón, porque las prácticas que David había tenido, similares a las de Gesté, en cuanto a andar con renegados, con mercenarios, y formar un ejército, había hecho generar mucho derramamiento de sangre y habían deshonrado a Dios. Y Dios no pidió que le construyeran un templo para él. A veces nosotros queremos hacer cosas que Dios no nos ha pedido y dejamos de hacer aquello que Dios sí espera que hagamos. Y permítame finalizar con este versículo de Miqueas 6:8, donde nos dice la palabra de Dios: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Y el Señor nos dice así: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No nosotros, no nuestra capacidad, no nuestra soberbia, no nuestra sabiduría, no nuestro concepto. A Dios solo sea la gloria, la justicia, la misericordia. Dios nos bendiga, mis hermanos.